Es la segunda sesión del taller de pensamiento que hemos organizado en la Atenea junto con Amador Fernández Sabater. Y bueno, la vez anterior hubo un debate que, al menos entre los presentes aquí en el local y los que participasteis desde vuestra casa, nos pareció interesante, y esperamos que esta vez también consigamos aunar los dos espacios satisfactoriamente. Para los que queréis seguirnos un poco la pista, sabéis que en la Atenea estamos en la calle Pilar de Zaragoza 51, en el barrio de La Guindalera, y también estamos en la web, en la dirección espaciolatenea.org/blog. Y ese blog mantenemos una prolongación, queremos al menos que sea así, una prolongación de estos debates, los que realizamos aquí, en el que podéis hacer aportaciones tranquilamente, después de haber reflexionado, pues cuando os venga bien. Además, hemos subido la sesión anterior y subiremos también esta a YouTube en el canal La Atenea Guindalera. Y también estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. En todos ellos podéis encontrar los enlaces a todas estas historias, ¿vale? En realidad, lo más interesante es la conferencia en YouTube o el contenido de los blogs. Pero bueno, si queréis más información en torno a la Atenea, pues en la página web tenemos la agenda con los diferentes eventos que vamos realizando. Bueno, pues vamos allá con esta segunda sesión. Que hemos pensado, en la reunioncita que hicimos el otro día, algunos de los que estuvimos presentes y también gente que estuvo por la pantalla, dedicarla a pensar un poco la cuestión del enemigo. Como estuvimos comentando el primer día, el libro, digamos, trata de proponer algunas historias, algunas imágenes para repensar algunos aspectos, digamos, de la transformación social, la organización, el nosotros, el cambio, la estrategia, las tácticas, y uno de los aspectos es el enemigo, que digamos es una clave, un eje central, digamos, para pensar la cuestión social, ¿no? ¿A quién nos oponemos? ¿A quién se trata de combatir, de desafiar, de destruir o de sortear, ¿no? Entonces esta es la cuestión del enemigo. Y es un poco lo que habíamos pensado plantear hoy, a partir de algunas lecturas aconsejadas y bueno, de una pequeña intervención que voy a hacer yo ahora para recordar algunas de las claves de pensamiento para digamos, darle una vuelta a esta cuestión del enemigo, ¿no? Y a mí se me ocurría empezar como la semana pasada, con otro recuerdo, también ligado al 15M, no sé si es que llega el aniversario, me pongo nostálgico, pero son los que me vienen. Pero me parece que en todo caso es significativo. Es un desahucio en el que yo estuve, el bloqueo de un desahucio que hubo, pues hubo una convocatoria de la PA para intentar frenar un desahucio que finalmente se pudo paralizar y se prorrogó. Y bueno, yo asistí, hubo algo de lo que allí pasó que, digamos, que he recordado ahora cuando quería hacer esta reflexión sobre el enemigo, ¿no? Bueno, la cita era muy mañanera, estuvimos ahí esperando un rato largo y en determinado momento pues llegó la comitiva de los malos, digamos, ¿no? La comitiva del enemigo. Es decir, que venían representantes del banco, que era la propiedad, bomberos, policía, cerrajeros, bueno, digamos, como todo lo que se persona en un desahucio para proceder a esa operación, que en principio es así como técnica, pero es tan tremenda, ¿no? En el fondo. Bueno, a la llegada pues hubo, digamos, un pequeño grupo de gente que recibió a la comitiva de los malos con pues, los cánticos y los insultos clásicos que yo recuerdo desde que era muy jovencito, ¿no? Pues digamos la canción, creo que era de MCD, perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder, ¿no? Que es una histórica, digamos,
y bueno, fue un cántico con el que se recibió esa comitiva. Pero lo que yo identifico, lo que yo identifiqué en ese momento, más como militantes de la PA, me parece que tuvieron como otra actitud, que era, bueno, digamos, hubo gritos también, pero el grito era más, decía vergüenza, sobre todo, ¿no? Un grito distinto, me parece, muy distinto, gritar vergüenza en ese momento. Se hablaba con los bomberos y con los cerrajeros, era un diálogo tenso también, ¿no? Porque, bueno, se les explicaba, bueno, vais a hacer esto, que sepáis que vais a hacer esto, ¿no? Que vais a hacer esto, que tiene estas consecuencias para estas personas. E incluso, bueno, había algo de intento de diálogo con la policía, pero siempre es más difícil, digamos, porque son más impermeables, ¿no? Pero sí que me pareció que había dos actitudes ahí, ¿no? Una actitud más clásica, con este cántico de los perros guardianes, y otra actitud que me parece que en ningún caso, aunque fuera un diálogo de tensión, donde había mucha tensión, porque el momento era muy tenso y realmente iba a suceder algo muy duro, nunca se perdía de vista lo que podemos llamar la humanidad del otro como interlocutor. El otro como ser humano con el que se puede hablar, ¿no? Aunque, digamos, con toda la tensión del momento. Entonces, a mí me gustaría pensar hoy, a partir de esta escena, como el otro día pensamos también a partir de la escena de la ansiedad con el tiempo de la asamblea, ¿no? Sobre todo esta segunda relación con lo que podemos llamar el enemigo, la segunda relación, es decir, la que mantuvo la gente que yo identifico como más ligada a la PA, ¿no? Que a mi juicio pues me parece mucho más cerca de esa otra política, digamos, por la que apuesta pues, el libro a partir del cual estamos hablando, y que me parece superior tanto ética como tácticamente. Me parece que tiene una superioridad ética y una superioridad táctica. Es decir, es más eficaz, es decir, con respecto a la táctica, y al mismo tiempo hace del mundo aquí y ahora algo mejor, ¿no? Es superior éticamente. ¿Por qué digo más eficaz? Porque mientras que el primer grito me parece que el efecto que conseguía era confirmar la situación, es decir, que cada uno supiera cuál es su lugar, ¿no? Los buenos, los malos, los verdugos, las víctimas, cada uno, digamos, podía afirmarse en su papel, ¿no? La segunda, sin embargo, descolocaba mucho y abría esa situación, la dinámica, ¿no? Interrumpía lo automático y lo previsible. Ese diálogo no entraba en los cálculos de lo que debía pasar. En ese sentido me parece que era más subversivo, porque descolocaba lo previsible, descolocaba el automatismo. El policía, el cerrajero o el bombero interpelado no sabían muy bien qué hacer, qué responder. Sobre todo en un caso con la legitimidad social tan grande que era que un desahucio es una vergüenza, ¿no? Y bueno, como quizás recordaréis, hubo cerrajeros y bomberos que durante esos meses, años, se negaron a asistir a los encierros, e incluso dentro del cuerpo policial, me parece que sin llegar tan lejos, pero hubo grietas también, se abrieron grietas, fisuras, dudas, vacilaciones, ¿no? Durante esos meses hubo varias noticias de críticas dentro de los cuerpos policiales, incluso una manifestación, que me acuerdo que fue muy curiosa, yo me acerqué a curiosear, y digamos que se abrieron grietas dentro de lo que podemos decir que es lo menos agrietable del mundo, digamos, el cuerpo policial, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una eficacia táctica, una eficacia de abrir grietas en una situación cerrada. Y también me parece que el gesto era superior ética y políticamente, porque de alguna manera piensa la enemistad de un modo alternativo, de un modo otro. Humaniza los conflictos, percibiendo que al otro lado hay un rasgo humano, con el que se puede tener algún tipo de diálogo, ¿no? Algún tipo de diálogo. Y por tanto comprende, me parece, que el mundo en el que vivimos es un mundo común, donde el otro, ese enemigo, no va a desaparecer. No va a desaparecer, ¿no? Es como, de alguna manera, se pensó
en las viejas lógicas revolucionarias, pues de la lucha de clases o la aniquilación del adversario, que de alguna manera presuponían que el otro en algún momento iba a desaparecer o iba a dejar de ser el otro, ¿no? Parece que esta segunda actitud comprende que vamos a vivir en un mundo común donde va a haber diferencias y también gente con la que vamos a chocar. ¿Y cómo vamos a convivir entonces, ¿no? Y al mismo tiempo que entra en conflicto, porque hubo un conflicto, ¿no? Y un conflicto que se ganó en ese caso concreto, no pierde de vista esta cuestión de el mundo poblado de diferentes que han de convivir sin que gobierne una lógica de exclusión. Es decir, que frente a la lógica de exclusión que opera el enemigo, en el primer caso la exclusión de la gente de su casa, el desahucio como ejemplo más palpario, no se oponía otra lógica de exclusión, ¿no? Entonces ahí está la superioridad ética y política. Bueno, pues hasta ahí la primera escena, que me parece que puede ser, digamos, interesante para pensar y por supuesto que viene con el sesgo de mi recuerdo, ¿no? Todo recuerdo selectivo, y yo la presento como me ha venido y como me servía, digamos, recordarla, ¿no? Bueno, en el libro, momento publicitario, hay muchos ejemplos de cómo puede pensarse esta cuestión del enemigo de forma diferente. Hay muchas historias. El otro día un amigo me dijo una cosa bonita, me dijo, esto que has puesto aquí, inspiraciones para otra concepción política, es porque es un libro hecho de muchas historias, ¿no? No de un solo relato de cómo deben ser las cosas, sino de una pluralidad de historias, ¿no? Entonces en un montón de historias se trata esta cuestión del enemigo, de cómo podemos repensar la enemistad, ¿no? Y son diferentes enfoques, que no sé ni siquiera si encajan, ¿no? Y son historias no solamente de cómo podemos repensar la imagen del enemigo a nivel conceptual, sino de cómo la podemos reenfocar a nivel vital. Es decir, se cuentan historias, en algún caso por parte incluso de los propios protagonistas, como Ali Abu Abad, que es un líder de la desobediencia civil palestina, que participa ahora en un grupo que se llama Foro de Familias, que agrupa tanto familias israelíes como palestinas que han perdido algún ser querido en el conflicto y que trabajan juntos precisamente por deconstruir esa lógica del enemigo, ¿no? Esa lógica del otro como enemigo. Entonces, digamos, no son solamente reflexiones abstractas, sino que hay historias muy prácticas, muy concretas, muy vitales, muy emocionantes, en el caso del palestino, de cómo puede desplazarse la mirada con respecto a los modos tradicionales de entender el conflicto y al otro, y al enemigo, ¿no? Pero yo ahora lo que quería comentar es, sobre todo, como segunda parte de esta pequeña introducción para el debate, una reflexión que es un poquito más abstracta, que propone una entrevista un amigo mío que se llama Juan Gutiérrez, que ha sido durante años mediador de paz, incluso mediador entre ETA y el gobierno en los años 80, que tiene una gran experiencia como mediador y una reflexión sobre un concepto fuerte de paz y también sobre esta cuestión del enemigo, ¿no? Y me parece que en la entrevista está plagada de joyas que yo os voy a resumir, son las ideas de Juan las que os voy a contar, ¿no? Bueno, Juan empieza la entrevista explicando lo que él llama imagen de enemigo. ¿Qué es la imagen de enemigo? ¿Qué hacemos cuando a otro le aplicamos imagen de enemigo, ¿no? Cuando construimos imagen de enemigo sobre otro, lo que hacemos es presentar a ese otro como alguien que tiene una pura voluntad de hacer daño, ¿no? Y ni siquiera tiene razones para hacer ese daño. Es una pura maldad, ¿no? Me parece que, digamos, el ejemplo más claro es la reflexión, ahí me he pasado de generoso, que, digamos, lo que decía Aznar sobre el terrorismo, ¿no? Que decía, digamos, no hay que entrar en intentar entender las razones que tienen los terroristas, porque eso sería ya justificarlas. No hay ninguna razón. Es como un puro mal. Es como el demonio, digamos, ¿no? Una pura maldad.